La historia tiene lugar entre el año 581 y el 1279 después de Cristo. Como ya dije en el episodio anterior, la dinastía Sui fue fundada por un general que se autoproclamó emperador Wenti. Puso la capital en Chang'an, a la que renombró Da Xing, reformó la administración y patrocinó el budismo todo lo que pudo. Uno de los grandes cambios fue la creación de exámenes oficiales para entrar a trabajar en la administración. Medían tu conocimiento de cultura y cosas así, en vez de obtener el puesto por el mero hecho de ser un aristócrata. Ahora si empollabas podías ganar pasta independientemente de tu clase social, lo cual está muy bien. ¡Si lo dicen ellos! ¡Seguramente! Wenti tuvo problemas con el Kaganato Kokturk, quienes habían dividido en occidentales y orientales, y logró una alianza con estos últimos en contra de los anteriores. Pero el reino que dio más problemas a los Sui fue el reino coreano de Goguryeo del rey Yongyang. Wenti dio una flota a uno de sus hijos, Yang Lien, para que lo conquistara, y el muy zopenco perdió el 90% de sus tropas. El emperador murió poco después, del susto supongo, y le sucedió su hijo Yang Ti. Este quería conquistar cosas, así que se fue a por el reino de Champa, en la actual Vietnam, y sus soldados solo conquistaron Malaria, y murieron casi todos. En el 612 intentó conquistar Goguryeo, a ver si se le daba mejor que a su hermano, y envió 1 millón de soldados para allá, un ejército muy grande para la época. Es famosa la batalla del río Salsu, donde el general coreano Ulji Mundok mandó crear una presa para detener la corriente de este río, y la destruyó justo cuando pasaban las tropas Sui, ahogando a muchísimos. Durante los años siguientes nuevas derrotas se sucedieron, y toda China, hasta los huevos de Yang Ti, se rebeló contra él, y el general Li Yuen se hizo con el control de Chang'an y después de Luoyang, donde se autoproclamó emperador de una nueva dinastía, la Tang. Li Yuen, o mejor dicho, el emperador Cao Tzu, se sentó en el trono y fundó la dinastía Tang, que duró 300 años y fue una de las más prósperas de la historia de China. Logró pacificar todo el territorio usando la violencia, pero también la diplomacia y el perdón, y nobles Sui y rebeldes se quedaron en sus puestos jurando fidelidad al nuevo líder. Entre las novedades que introdujo este tipo está la creación de nuevas monedas, nuevos códigos legales y menos budistas en la corte porque eran muy rarunos. ¿Qué dice, hippie colgado? Pocos años después, en el 626, comenzó a reinar su ambicioso hijo Li Shimin, mejor conocido como Taizong, después de dar un golpe de estado conocido como el incidente de la puerta de Xuangu. Mató a su hermano mayor cuando entraba en el palacio de Taiyigong de Chang'an, y después forzó la abdicación de su padre, que estaba dentro. Vaya cabrón le salió el niño, pero lo cierto es que Taizong se convirtió en uno de los mejores gobernantes de todo Chinatown. Se crearon escuelas estatales y se continuó con el sistema de exámenes para funcionarios, aunque todavía había muchos clanes guays copando puestos de poder. Al igual que a su padre, a este tipo no le molaban nada los budistas, cuyos templos se habían llenado de corrupción y mierdas. Intentó sustituirles a todos por monjes taoístas que le caían mejor. Eso sí, en sus últimos años de reinado tuvo buena relación con el famoso monje budista Xuanzang, quien había peregrinado a la India para recopilar conocimientos de Buda. Este personaje inspiró la novela del siglo XVI Viaje al Oeste, también conocida como Las aventuras del rey mono. Taizong logró algo impensable, vencer a los Kokturks. Resulta que los turcos estos eran prácticamente invencibles por sus jinetes lanzaflechas. La infantería china no podía hacer nada contra ellos, y la gran muralla china que fue ampliada no lograba contenerlos. Estos nómadas campaban a sus anchas por China, pero a Taizong se le ocurrió comprarles todos los caballos que pudo y tras entrenarles con soldados logró crear un ejército que sometió definitivamente a esta gente. Incluso fue nombrado Kagan Celestial de la Estepa. Muchos jinetes turcos acabarían formando parte del ejército imperial y se creó una gran caballería pesada armada con arcos y lanzas y protegidos por armaduras de escamas. Muchos de estos fueron enviados a los confines del imperio a luchar en diversas campañas, como una en el desierto de Gobi contra los nómadas Xianbei de Tuyujun, contra el recién unificado imperio tibetano de Tufan, quienes profesaban el budismo lamaísta, y más tarde contra los coreanos de Goguryeo, liderados por el rey Yeon Gaesomun. El emperador Gaozong sucedió a su padre en el trono tras su muerte en el año 650 y continuó dando caña a los Kokturks, y su general Su Tianfang logró en el 657 conquistar a los turcos occidentales que quedaban cerca del lago Issyk-Kul, el actual Kirguistán. Logro desbloqueado. También continuó con la campaña en Corea. Aliado con el reino de Silla, conquistaron el reino de Baekje tras la batalla de Hwangsan. Como ya conté en los vídeos de Japón, el estado de Yamato intentó ayudar a los baekjanos, pero sufrieron una gran derrota en Hakusukinoe. Poco después cayó Pyongyang y Goguryeo pasó a manos chinas. Después Gaozong traicionó a Silla y fue a por ellos, pero estos resistieron que te cagas de bien y no pudieron conquistarles. De hecho, Silla logró unificar toda la península coreana. Logro para Corea.
¡Bravo! ¡Bravo! Gaozong nunca gozó de buena salud, y la que controlaba el cotarro en realidad era la emperatriz Gu Zetian, una antigua concubina que había logrado hacerse un nombre en la corte, tras supuestamente haber quitado del medio a la anterior emperatriz, claro. En el 683 Cao la palmó y le sucedieron dos de sus hijos, pero fue en el 690 cuando la mujer usurpó el trono y fundó la nueva dinastía de Zhou. Esta mujer era una fanática de las letras e hizo que todos los que quisieran acceder a algún cargo de su gobierno tenían que saber de poesía. Mucha poesía y mierdas bonitas, pero la tía creó una policía secreta con la que comenzó una época de terror y persecuciones contra todos los críticos a su gobierno. Muy dulce y muy simpática. También en el año 690 reaparecieron los Kokturks, pero esta etnia sería destronada pronto por otra mongola conocida como los uigures, con capital en Karabalgasun, en el centro de Mongolia. En la actualidad también se les conoce como yugures y viven por la región autónoma uigur de Xinjiang. Muchos de ellos a partir del año 750 comenzaron a dejar de rezar a Buda para cambiarlo por Alá, un dios que se estaba poniendo muy de moda por Oriente Medio. Empezaron a atacar como locos las fronteras y mientras tanto los funcionarios conspiraron y echaron a la emperatriz, restableciendo de nuevo la dinastía Tang. El siguiente emperador importante fue Xuanzong, que empezó a gobernar en el 713. Reinó durante cerca de 40 años y fue en esta época donde hubo grandes logros en literatura y en el arte. Gracias a la invención de la imprenta de bloques y la xilografía, se pudieron copiar rápidamente muchas obras, y la fundación de la Academia Imperial de Hanlin llevó los conocimientos del funcionariado. Hubo grandes poetas como Wang Wei, Li Bai y Tu Fu. En arte destacaron artistas como Wu Taozi, el considerado Miguel Ángel chino, pero del que no ha quedado nada, y Li Suxin, pionero del arte paisajístico chino. Y en Fujian se creó la ciudad costera de Changzhou, que en el futuro se convertiría en un potentísimo puerto comercial. Eso sí, Chang'an crecía como la espuma y se dice que llegó a tener más de 1 millón de habitantes, la ciudad más poblada del mundo en aquella época. Se reformó la administración, se potenció la meritocracia y se unificó el sistema de leyes, pero donde más hubo cambios fue en el ejército, ya que tuvieron que reforzar las guarniciones fronterizas ante los constantes ataques de nómadas. Y esto no vida esto. Los Tang sufrieron una derrota muy chunga en el 751 en la batalla de Talas contra los árabes, perdiendo sus territorios de Asia Central. La cosa no pintaba bien y peor que se iba a poner. Los últimos años de Xuanzong fueron un pitorreo. El viejo pasaba de reinar, prefería pasar horas y horas con su consorte, la bella Yang Kuifei, mientras las movidas en la corte entre el ministro jefe Li Linfu y otros funcionarios se sucedían, como Yang Kouchong, pariente de Kuifei y enchufado oficial. Es en este contexto cuando An Lushan, un general chino de orígenes turcos, comenzó la rebelión de An Lushan en el 755 y logró tomar Luoyang y Chang'an en un asedio brutal en el que se usaron grandes máquinas de asalto. Se dice que este conflicto fue uno de los más sangrientos de la humanidad y todas las culpas cayeron en Yang Kuochong, por lo que fue ejecutado y el emperador, muy a su pesar, tuvo también que condenar a la bella Kuifei. Muy trágico todo. El hombre murió poco después y su nieto, el emperador Daizong, logró someter a esta autoproclamada dinastía Yen en el 763. Esta guerra civil marcó el inicio de la decadencia de los Tang y también se empezó a apoyar más el budismo a partir de este emperador y a los monjes no les cobraban impuestos. Lógicamente, confucianos y taoístas protestaron muchísimo, sobre todo cuando llevaron a la capital un supuesto dedo de Buda para adorarlo. Durante el reinado de Guzong se destruyeron unos 40.000 templos y se confiscaron muchísimas propiedades a los budistas. Hubo mucho caos. Vamos a ver si nos tranquilizamos y hablamos todo. No tiene la palabra. Otro golpe al centralismo imperial fue la rebelión de Huang Chao, un jefe de una banda de delincuentes que logró tomar Chang'an, pero acabaron echándole del poder. De aquí destaca un militar rebelde llamado Chu Wen. Este tipo se rindió a los Tang y fue nombrado Yedutsi de Xuanwu, una especie de comandante regional. ¡Error! Ganó mucho poder y se rebeló contra el poder imperial, matando en el 904 al emperador Chaozong. Poco después, en el 907, fundó su propia dinastía, la Liang Posterior, y aquí comienza otro periodo de división llamado el periodo de las 5 dinastías y los 10 reinos. China volvía a estar fragmentada en multitud de reinos. Lógicamente no todos reconocían a Chu Wen como señor supremo, como era el caso de Li Keyong y su hijo Li Xuanzhu, de ascendencia turca de la tribu de los Satuo. En el 923 mataron a los Liang para formar la dinastía Tang posterior, conquistaron su anterior y todo parecía recuperarse, pero no. Un militar llamado Xi Jintang se alió con el imperio de Khitan o dinastía Liao, establecido en Manchuria y Mongolia, que eran proto-mongoles que habían dejado el nomadismo de la mano de su líder Abaoji, y la liaron parda con su poderosa
poderosa caballería. De hecho, en su ejército solo había jinetes. Con esta ayuda, Qingtang se convirtió en el emperador de Jin posterior. Luego estaba el pequeño estado Tangut, ubicado en la actual región autónoma de Hui de Ningxia. Eran un pueblo nómada, posiblemente descendiente de los Toba, y son conocidos por sus famosos mausoleos y su complejísimo sistema de escritura, solo descifrado en parte. No entiendo nada. Otro reino satélite fue el de Nanzhao, en la actual provincia de Yunnan, y formado por gentes de origen tai, pero que se habían adaptado al chino. Más tarde se convertiría en el estado Tali. El sur de China estuvo muy dividido en multitud de pequeños reinos. El más poderoso era Gu del Sur, pero los tanguidos del norte recuperaron su control e instauraron la dinastía Tang del Sur en el 937. En los años siguientes esta dinastía logró hacerse con el control de Min y Chu. Por su parte, los coreanos de Wangong unificaron toda su península en el reino de Koryo, y se adaptó el budismo como religión oficial de todo el lugar. En el norte, Jin posterior se mantenía estable, pero los Khitan les traicionaron y les invadieron, y esto fue aprovechado por otro Yedusi, Li Qiyuan, para fundar la dinastía Han posterior, que tras 4 años se convirtió en Zhou posterior. Estos lucharon ferozmente contra los Tang del Sur y los Khitan, pero en el año 960 sufrieron un golpe de estado por parte de un general llamado Chao Kuan-jing. El tipo puso su culo en el trono del norte fundando la dinastía Song. Hasta el 980 no lograron reunificar de nuevo toda China, pero con este hecho acabamos este periodo de división. Un subidón ahí toda la gente.